Imagina un enemigo tan pequeño que miles de millones cabrían en la cabeza de un alfiler. Un invasor invisible que puede replicarse a una velocidad aterradora, secuestrando tus propias células para desatar el caos. Durante siglos, la humanidad luchó a ciegas contra estas plagas microscópicas, viendo cómo enfermedades barrían poblaciones enteras, dejando tras de sí un rastro de sufrimiento y misterio. No entendíamos completamente contra qué nos enfrentábamos. Pero, ¿y si te dijera que hemos encontrado una manera de ver a estos enemigos? De mapear cada uno de sus contornos, cada una de sus armas secretas, con una precisión asombrosa. ¿Y si al entender su forma más íntima, pudiéramos diseñar defensas casi perfectas? ¿Escudos moleculares hechos a medida para detenerlos en seco? Esto no es ciencia ficción. Esta es la realidad de la biología estructural, un campo que ha revolucionado silenciosamente nuestra capacidad para combatir enfermedades y que está en el corazón mismo de cómo creamos las vacunas que salvan millones de vidas. Lo que estamos a punto de explorar es cómo los científicos se convierten en arquitectos de lo minúsculo, adentrándose en un mundo invisible para el ojo humano, pero que contiene las claves de nuestra supervivencia. Y para entender cómo esta disciplina nos permite construir estas defensas, primero necesitamos echar un vistazo a qué es exactamente esta arquitectura invisible. Piensa en un motor increíblemente complejo. Cada engranaje, cada pistón, cada tuerca y tornillo tiene una forma específica y encaja de una manera particular para que toda la máquina funcione. Si una pieza tiene la forma incorrecta o está en el lugar equivocado, el motor falla. La vida, a nivel molecular, es asombrosamente similar. Nuestros cuerpos, y los cuerpos de los microbios que nos enferman, están hechos de millones de estas pequeñas máquinas moleculares, principalmente proteínas y ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. La biología estructural es la ciencia que se dedica a estudiar la forma tridimensional exacta de estas moléculas. No se trata solo de saber qué átomos las componen, sino cómo están dispuestos en el espacio, qué recovecos y protuberancias tienen, cómo se pliegan y se tuercen. Porque aquí está el secreto. La forma de una molécula dicta su función. Una proteína con una forma particular podría ser una llave que abre una cerradura específica en una célula, mientras que otra, con una forma diferente, podría ser una tijera molecular que corta el ADN. Los biólogos estructurales son como cartógrafos de este mundo molecular. Usan herramientas increíblemente sofisticadas para obtener imágenes detalladas, casi a nivel atómico, de estas macromoléculas. Es como tener planos ultra detallados de las piezas del motor de nuestro enemigo. Si sabes exactamente cómo es una pieza crucial del motor de un virus, digamos la que usa para adherirse a nuestras células, entonces podrías empezar a pensar en cómo bloquearla. Este conocimiento es oro puro cuando se trata de diseñar vacunas, porque una vacuna, en esencia, es un programa de entrenamiento para nuestro sistema inmunológico. Le presenta a nuestro cuerpo una parte inofensiva del invasor, un antígeno, para que aprenda a reconocerlo y a combatirlo, y para elegir el mejor antígeno, el más distintivo, el que provocará la respuesta inmunitaria más fuerte, necesitas saber cómo es. Necesitas su retrato molecular. Pero antes de diseñar la defensa, hay que conocer a fondo al atacante. Y ahí es donde la biología estructural se convierte en una especie de detective de lo invisible. Imagina que eres un detective investigando una serie de intrusiones muy sofisticadas. Los culpables son maestros del disfraz y el engaño, capaces de infiltrarse en las casas más seguras. Para atraparlos, no solo necesitas saber que existen, sino entender exactamente cómo operan, qué herramientas usan para forzar cerraduras, qué rutas prefieren, cuáles son sus puntos débiles. La biología estructural hace precisamente esto, pero con los virus y las bacterias. Los virus, por ejemplo, son parásitos celulares obligados. No pueden reproducirse por sí mismos. Necesitan secuestrar la maquinaria de nuestras células para hacer copias. Para lograrlo, tienen proteínas en su superficie que actúan como llaves. Estas llaves deben encajar perfectamente en ciertas cerraduras moleculares, receptores, en la superficie de nuestras células. Si la llave encaja, la puerta se abre y el virus entra.
Tomemos como ejemplo el infame virus de la gripe o el SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19. Ambos tienen proteínas espiga, spike proteins, que sobresalen de su superficie. La biología estructural nos ha permitido ver la forma exacta de estas espigas con una claridad asombrosa. Hemos podido mapear cada uno de sus pliegues, identificar las regiones exactas que contactan con nuestras células, el llamado dominio de unión al receptor. Es como si el detective encontrara la ganzúa específica que usa el intruso. Una vez que conoces la forma de esta llave viral, puedes empezar a pensar en cómo neutralizarla. Quizás puedas diseñar una molécula que se atasque en la cerradura de nuestras células antes de que llegue el virus. O, más relevante para las vacunas, puedes enseñarle al sistema inmunitario a reconocer esa llave específica y a producir anticuerpos que se peguen a ella, impidiendo que interactúe con la célula. Estos anticuerpos actúan como si le pusieran un gran trozo de chicle a la llave del virus, volviéndola inútil. Lo mismo aplica para las bacterias. Muchas bacterias tienen toxinas o componentes en su superficie que son cruciales para causar la enfermedad. Al determinar la estructura tridimensional de estas moléculas, los científicos pueden identificar cuáles son los mejores objetivos para una vacuna, aquellos que, si son neutralizados por el sistema inmunitario, detendrán la infección. Este conocimiento detallado de la anatomía molecular del enemigo es el primer paso crítico, la base sobre la cual se pueden diseñar defensas verdaderamente efectivas, vacunas hechas casi a medida. Y así es como pasamos de ser detectives a ser ingenieros de la inmunidad. Una vez que nuestros detectives de la biología estructural nos han proporcionado los planos detallados del enemigo, la forma precisa de sus armas moleculares, el siguiente paso es utilizar esa información para construir nuestros escudos, las vacunas. Aquí es donde la ingeniería entra en juego, y es un proceso fascinante. El objetivo de una vacuna es enseñar al sistema inmunitario a reconocer a un patógeno específico sin causar la enfermedad. Para ello, se le presenta al cuerpo un antígeno, que es básicamente una parte del patógeno que el sistema inmunitario puede aprender a identificar. Idealmente, este antígeno debería ser una parte crucial del patógeno, algo que necesite para infectar o causar daño. Si el sistema inmunitario aprende a atacar esta pieza clave, el patógeno queda incapacitado. Aquí es donde la biología estructural brilla. Al conocer la estructura 3D de las proteínas virales o bacterianas, los científicos pueden hacer varias cosas asombrosas. Primero, pueden identificar los mejores antígenos. No todas las partes de un virus son igualmente buenas para generar una respuesta inmune protectora. Algunas están escondidas, otras cambian demasiado rápido. La biología estructural ayuda a encontrar las regiones más expuestas y estables, los llamados epítopos inmunodominantes. Un epítopo es la porción específica de un antígeno que es reconocida por un anticuerpo. Imagina que el antígeno es la cara del enemigo. El epítopo podría ser la nariz o una cicatriz distintiva. Conocer la estructura permite a los científicos ver estos epítopos y seleccionar los que tienen más probabilidades de generar anticuerpos neutralizantes potentes. Segundo, pueden estabilizar estos antígenos. A veces, las proteínas virales, cuando se aíslan, son inestables o adoptan formas incorrectas, lo que las hace menos efectivas como componentes de una vacuna. Sabiendo su estructura, los científicos pueden realizar modificaciones genéticas sutiles, cambiando algunos ladrillos moleculares aquí y allá, para que la proteína mantenga la forma deseada, la forma que presenta al virus real. Esto fue crucial, por ejemplo, en el desarrollo de algunas vacunas contra el COVID-19. Se introdujeron pequeñas modificaciones en la proteína espiga, basadas en su estructura conocida, para mantenerla en la configuración prefusión, la forma que tiene antes de infectar una célula, que es la que mejor entrena al sistema inmunitario. Tercero, pueden diseñar antígenos completamente nuevos o mejorados. Esto se conoce como diseño de vacunas basado en la estructura o vacunología estructural.
En lugar de simplemente tomar una parte del virus, los científicos pueden usar la información estructural para construir antígenos sintéticos que imiten solo las partes más importantes del patógeno, o incluso combinar epítopos de diferentes cepas para crear una vacuna más amplia. Pueden, por ejemplo, montar varios epítopos clave en un andamio molecular, como si decoraran un árbol de Navidad con las bombillas más brillantes y reconocibles del virus. Este nivel de precisión era impensable hace unas décadas. Antes, la creación de vacunas era a menudo un proceso de ensayo y error, probando versiones debilitadas o inactivadas del patógeno completo. Ahora, gracias a la biología estructural, podemos ser mucho más racionales y dirigidos, diseñando componentes de vacunas con una precisión de ingeniería. Es como pasar de usar una escopeta a usar un rifle de francotirador. Pero para lograr esta precisión, se necesitan herramientas que nos permitan ver estas estructuras con un detalle increíble. Y esas herramientas son verdaderas maravillas de la tecnología. Adentrarse en el mundo de las moléculas es como intentar ver los detalles de un grano de arena desde la luna. Necesitas microscopios de un poder inimaginable. Y aunque no tenemos microscopios que nos dejen ver directamente un átomo en una proteína de la misma manera que vemos una mosca, tenemos técnicas indirectas increíblemente ingeniosas que nos permiten deducir sus estructuras tridimensionales con una resolución asombrosa. Dos de las estrellas en este campo son la cristalografía de rayos X y la criomicroscopía electrónica, CRIO-ME. Empecemos con la cristalografía de rayos X. Suena complicado, pero la idea básica es elegante. Primero, necesitas que tu molécula de interés, digamos una proteína viral, forme un cristal. Esto significa conseguir que millones de estas moléculas se organicen de manera muy ordenada y repetitiva, como los átomos en un cristal de sal o un diamante. Lograr esto puede ser increíblemente difícil. A veces lleva años de trabajo para una sola proteína. Es más un arte que una ciencia en muchos casos. Una vez que tienes este cristal, lo bombardeas con un haz de rayos X. Cuando los rayos X atraviesan el cristal, los átomos en las moléculas de proteína desvían estos rayos en direcciones específicas, creando un patrón complejo de puntos llamado patrón de difracción. Piensa en cómo la luz del sol se dispersa al pasar por el borde de una nube. Este patrón de difracción contiene información codificada sobre la disposición de los átomos dentro del cristal. Usando matemáticas complejas y potentes ordenadores, los científicos pueden trabajar hacia atrás a partir de este patrón para calcular la densidad electrónica dentro de la molécula y a partir de ahí construir un modelo tridimensional de cómo están dispuestos los átomos. Es como reconstruir un objeto 3D a partir de sus sombras proyectadas desde muchos ángulos. Durante décadas, esta fue la técnica de elección para determinar estructuras de alta resolución. Luego llegó la criomicroscopía electrónica, o CRIO-ME, que ha provocado una verdadera revolución en los últimos años, tanto que sus desarrolladores recibieron el Premio Nobel de Química en 2017. La CRIO-ME tiene una gran ventaja. A menudo no necesitas cristalizar las proteínas. Esto es enorme, porque muchas proteínas importantes, especialmente las grandes y flexibles, o las que están incrustadas en membranas celulares, como muchas proteínas virales, son extremadamente difíciles o imposibles de cristalizar. En la CRIO-ME, las moléculas se congelan rápidamente en una fina capa de hielo vítreo, un hielo que no forma cristales, para no dañar las muestras. Luego, se utiliza un potente microscopio electrónico para tomar miles, a veces millones, de imágenes de estas moléculas congeladas desde diferentes orientaciones. Cada imagen es como una sombra 2D de la molécula. Programas informáticos muy sofisticados luego clasifican estas imágenes, promedian las que tienen la misma orientación para reducir el ruido y las combinan para reconstruir una estructura tridimensional de alta resolución. Es como tomar miles de fotos de una estatua desde todos los ángulos posibles y luego usar un software para crear un modelo 3D perfecto de ella. La CRIO-ME ha abierto las puertas al estudio de máquinas moleculares enormes y dinámicas que antes estaban fuera de nuestro alcance, como el ribosoma, la fábrica de proteínas de la célula.
o complejos virales enteros. Ha sido absolutamente fundamental, por ejemplo, para determinar rápidamente la estructura de la proteína espiga del SARS-CoV-2, lo que aceleró enormemente el diseño de vacunas. Estas herramientas, y otras como la resonancia magnética nuclear, son nuestras ventanas al mundo molecular. Nos proporcionan los planos detallados que necesitamos. Pero incluso con estos planos, la guerra contra las enfermedades es una lucha constante, con batallas ganadas y desafíos que aún nos ponen a prueba. El arsenal de conocimientos y herramientas que la biología estructural ha proporcionado a la vacunología ha llevado a victorias notables en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Quizás el ejemplo más reciente y dramático es la velocidad sin precedentes con la que se desarrollaron las vacunas contra el COVID-19. Décadas de investigación fundamental en biología estructural sobre otros coronavirus, como el SARS y el MERS, y sobre cómo estabilizar las proteínas virales en sus conformaciones correctas, sentaron las bases. Cuando apareció el SARS-CoV-2, los científicos pudieron determinar rápidamente la estructura de su proteína espiga y utilizar ese conocimiento para diseñar vacunas de ARNM y vectores virales con una eficacia notable en un tiempo récord. Fue una demostración espectacular del poder de esta ciencia. Pero la historia de éxito no se limita al COVID-19. El diseño de vacunas basado en la estructura ha sido crucial para avanzar contra otros enemigos formidables. Por ejemplo, el virus respiratorio sincitial, una causa principal de enfermedad respiratoria grave en bebés y ancianos, fue un hueso duro de roer durante mucho tiempo. Las primeras vacunas fracasaron e incluso empeoraron la enfermedad. Fue el conocimiento detallado de la estructura de una proteína clave del virus, la proteína F, y cómo estabilizarla en su forma prefusión, antes de que se active para infectar una célula, lo que finalmente condujo al desarrollo de vacunas y anticuerpos monoclonales altamente efectivos que ahora están disponibles. Sin embargo, no todas las batallas se ganan fácilmente. Algunos virus son maestros del disfraz y la evasión, presentando desafíos enormes para los diseñadores de vacunas. El VIH es quizás el ejemplo más notorio. Este virus muta a una velocidad vertiginosa, cambiando constantemente las proteínas de su superficie que los anticuerpos necesitarían reconocer. Además, su proteína de envoltura está cubierta por un escudo de azúcares, glicanos, que ocultan muchos de los sitios vulnerables a los anticuerpos. A pesar de décadas de esfuerzo y un conocimiento estructural detallado del VIH, una vacuna ampliamente efectiva sigue siendo esquiva. La biología estructural ha ayudado a identificar algunos anticuerpos ampliamente neutralizantes, raros que pueden atacar regiones más conservadas del virus, y ahora el desafío es diseñar antígenos que puedan enseñar al sistema inmunitario de cualquier persona a producir tales anticuerpos. Es una montaña muy alta que escalar. El virus de la influenza es otro adversario astuto. Aunque tenemos vacunas anuales contra la gripe, su eficacia varía. Esto se debe a que el virus de la gripe también muta constantemente sus principales proteínas de superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa. La biología estructural nos ha dado imágenes increíblemente detalladas de estas proteínas y de cómo los anticuerpos se unen a ellas. El objetivo actual es utilizar esta información para diseñar una vacuna universal contra la gripe, una que se dirija a partes de estas proteínas que no cambien tanto entre las diferentes cepas y temporadas, ofreciendo una protección más amplia y duradera. Si el presente de la vacunología, impulsado por la biología estructural, es impresionante, el futuro promete ser aún más revolucionario. Estamos entrando en una era donde las vacunas de precisión y los enfoques personalizados podrían convertirse en la norma, y la velocidad a la que podemos responder a nuevas amenazas podría aumentar aún más. Una de las fronteras más emocionantes es la vacunómica, o vacunología inversa 2.0. Esto implica comenzar con el genoma completo de un patógeno, utilizar herramientas bioinformáticas para predecir todos sus posibles antígenos, y luego emplear la biología estructural y otras técnicas para seleccionar y diseñar los componentes óptimos para una vacuna. Combinado con el aprendizaje automático y la inteligencia artificial,
IA, los científicos pueden cribar vastas cantidades de datos estructurales y secuenciales para predecir qué partes de un patógeno provocarán la respuesta inmune más efectiva. La IA ya está ayudando a diseñar nuevas proteínas que no existen en la naturaleza, pero que pueden actuar como andamios perfectos para presentar epítopos virales al sistema inmunitario. La nanotecnología también está jugando un papel cada vez más importante. Imagina nanopartículas autoensamblables que están decoradas con precisión, con antígenos virales, imitando la estructura de un virus real, pero sin su capacidad de causar enfermedad. Estas partículas similares a virus pueden generar respuestas inmunitarias muy potentes. La biología estructural es clave para diseñar cómo estos antígenos se presentan en la superficie de la nanopartícula para una máxima eficacia. Además, se está trabajando intensamente en el desarrollo de vacunas contra enfermedades que tradicionalmente no se han considerado prevenibles mediante vacunación, como algunos tipos de cáncer o enfermedades autoinmunes. En el caso del cáncer, la idea es identificar proteínas únicas, neoantígenos, en la superficie de las células tumorales, cuyas estructuras pueden ser determinadas, y luego diseñar vacunas que entrenen al sistema inmunitario para reconocer y destruir específicamente esas células cancerosas. Las plataformas de vacunas de ARN mensajero, que demostraron su valía durante la pandemia de COVID-19, seguirán evolucionando. La capacidad de sintetizar rápidamente ARN mensajero, que codifica casi cualquier antígeno estructuralmente definido, abre la puerta a una respuesta rápida ante pandemias emergentes. Si surge un nuevo virus, se puede secuenciar su genoma, identificar los antígenos clave usando la bioinformática y la biología estructural, y luego sintetizar una vacuna de ARN mensajero candidata en cuestión de semanas, lista para pruebas. También veremos avances en los adyuvantes, sustancias que potencian la respuesta inmunitaria a una vacuna, y en los sistemas de administración. Comprender estructuralmente cómo los adyuvantes interactúan con los receptores del sistema inmunitario puede llevar al diseño de moléculas más seguras y efectivas. Nuevos métodos de administración, como parches de microagujas, podrían hacer que la vacunación sea más fácil y accesible. El objetivo final es crear vacunas que no solo sean altamente efectivas, sino también más duraderas, que requieran menos dosis y que puedan fabricarse y distribuirse rápidamente a escala global. La biología estructural seguirá siendo la brújula que guíe muchos de estos avances, revelando los secretos moleculares que nos permitirán estar un paso adelante de las enfermedades. Desde las primeras observaciones de microbios bajo lentes rudimentarias, hasta la capacidad actual de visualizar átomos individuales dentro de las máquinas moleculares de la vida, nuestro viaje para comprender el mundo invisible ha sido extraordinario. La biología estructural, con sus herramientas cada vez más poderosas y sus conocimientos cada vez más profundos, se ha convertido en una piedra angular de la medicina moderna, especialmente en nuestra lucha contra las enfermedades infecciosas. Las vacunas desarrolladas gracias a esta disciplina no son solo triunfos científicos, son testimonios de la ingeniosidad humana y de nuestra capacidad para convertir el conocimiento fundamental en herramientas que salvan vidas a una escala masiva. La próxima vez que escuches sobre un nuevo avance en vacunas, recuerda a los arquitectos invisibles, los biólogos estructurales, que trabajan incansablemente para mapear el terreno molecular, revelando las formas y funciones que dictan la salud y la enfermedad. Su trabajo, a menudo realizado lejos del ojo público, está construyendo silenciosamente un futuro más saludable para todos nosotros, una estructura molecular a la vez.